En la Academia Chilena de Medicina analizaron la globalización y el futuro de disciplina, argumentando que la práctica tradicional está sufriendo cambios porque los pacientes están cada vez más informados a través de Internet. Por lo mismo, proponen que los médicos se pongan al día en el llamado alfabetismo digital y en el manejo de las redes sociales. Queremos profundizar sobre este tema y para eso nos encontramos con el doctor de la Academia Chilena de Medicina, José Adolfo Rodríguez. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación. A ver, lo que quiero entender es lo siguiente. Ustedes hacen un análisis respecto de la globalización que ha permitido, ¿no es cierto?, el acceso a Internet y que en definitiva esto estaría cambiando el futuro de la medicina. Y en particular, ustedes tratan de visualizar de qué manera esto debe generar un cambio en la actitud de los médicos. Esa pregunta se la hago a usted. ¿Cómo debiera cambiar la actitud de los médicos? Muy bien, muchas gracias. Tal como usted dice, la globalización significa que las actividades de ciertas disciplinas sobrepasan las fronteras y se hacen universales. Las corporaciones, los países, las empresas lo hacen y la medicina también lo hace. De manera que hay una tendencia a que la medicina se homogenice, sea parecida en todos los países del mundo. De manera que no se puede hablar de una medicina chilena, brasileña, estadounidense, sino que sea universal. Y el lenguaje de esta medicina universal usa los medios de informática que existen actualmente, básicamente Internet y la digitalización. Y esto cambia completamente la manera de ejercer la medicina en varios sentidos. En primer lugar, se va hacia una tecnificación cada vez mayor de la medicina y un menor contacto del médico con el paciente cara a cara. Los médicos se tienden a institucionalizar cada vez más, de manera que un paciente ya no va a ir a ver al doctor tal o al doctor cual, sino que a la institución. Y ahí le dirán quién es su médico. Y por otra parte, el médico ya no tiene ese contacto cara a cara que nosotros estamos teniendo, sino que recibe una gran cantidad de datos que vienen de distintos sensores que tiene el paciente. Se puede saber la presión arterial minuto a minuto, la glicemia minuto a minuto, y una serie de variables, y el doctor ya no le pregunta al paciente cómo se siente y cómo tiene su glicemia, sino que mira todos los datos que se han recogido, y eso lo puede hacer en su casa, en otro país, en cualquier parte. De manera que tanto los pacientes tienen que aprender a usar los medios tecnológicos como los médicos también a interpretarlos y ver de eso qué cosa es útil, qué cosa es menos útil para el beneficio del paciente. Claro, pero también ustedes hacen énfasis en este paciente empoderado, en un paciente que tiene acceso a información, que accede a Internet, que por ejemplo si tiene un malestar o una patología puede, ¿no es cierto?, acceder a mayor cantidad de datos, y entonces ahí se produce, dicen ustedes, una situación que el médico debe aprender, ¿no es cierto?, a relacionarse con este paciente, como que esa relación asimétrica, que por cierto ha sido la tónica, digamos, desde siempre, ¿no?, de un médico muy empoderado versus un paciente que tiene muy poca o ninguna información, eso tendría que cambiar. ¿Cómo? Bueno, no hay que mirarlo en términos antagónicos, sino que siempre la relación entre el médico y el paciente va a ser la relación entre alguien que necesita una ayuda y alguien que sabe proporcionarla. Y ambos tienen que tratar de sacar lo mejor de su posición. Todas nuestras personas que nos conocen estarán conscientes de que si buscan en Internet sobre una patología o enfermedad van a encontrar una gran cantidad de datos y no van a saber exactamente qué cosas se les aplica, cómo jerarquizar. De manera que para el médico es bueno que el paciente llegue con la información y el médico se la ordenará, se la adaptará a su situación personal. De manera que creo que esto, en vez de empobrecer, puede enriquecer la discusión, hablando con personas que entienden un mismo idioma y que hablan con más conocimiento de lo que están tratando. Esto implica este cambio de actitud, y se lo pregunto porque, claro, hay también ahí una necesidad de reforzar ciertas áreas en las escuelas de medicina, precisamente en esta relación paciente-médico, porque no siempre es fluida, porque no siempre está dentro de un marco de claridad y de entendimiento, porque no siempre se establece una conexión
que le permita a uno como paciente tener una confianza en el médico que nos está atendiendo. Y justamente se refuerza si, como usted dice, puede ser uno u otro el médico que atienda, donde ya se pierde esta relación tan íntima y personal. Claro. Bueno, en realidad aquí hay un factor generacional importante. Los médicos mayores que no son de la generación tecnológica tienen que adaptarse porque sus pacientes sí son de la generación tecnológica, son nativos digitales, como se ha dado en llamar, y para que hablen el mismo idioma, esos médicos se tienen que poner al día y saber de qué están hablando. En cambio, los estudiantes de medicina sí pertenecen a la generación digital. Así que lo que hay que hacer en las escuelas de medicina es enseñar a aprovechar toda esta riqueza tecnológica para beneficio de los pacientes, para organizar mejor los conocimientos médicos y poder transmitirlos de mejor forma. O sea, estamos hablando de que frente a las generaciones nuevas hay una situación como más fácil, más fluida, porque viene desde la misma generación, de esta generación que nació con la tecnología, podríamos decir. Ahora, los médicos que tienen más años, hablemos de 40 hacia arriba, ¿qué elementos cree usted que debieran ellos cambiar en su manera de ejercer la medicina? Bueno, creo yo que tienen que aprovechar la riqueza tecnológica, para empezar el manejo adecuado de las fichas clínicas electrónicas, ¿no?, que tienen una gran riqueza de información y que tienen que ser usadas en forma provechosa. Así que aprender eso ya es un gran paso adelante. Enseguida tener acceso a todas las fuentes tecnológicas para estar al día en sus distintas disciplinas. Hoy son muy pocos o casi nadie estudia por textos o revistas. Todo es información en Internet, información digital, de manera que se necesita un manejo de eso y saber jerarquizar entre las 1000 fuentes que hay, qué es lo útil, y eso poder comentarlo a través de las redes sociales con los alumnos, con los colegas y también con los pacientes. O sea, no hay ninguna razón para que un médico hoy día no esté absolutamente conectado. Absolutamente. Muy bien, doctor Rodríguez, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Cerramos estos 30 minutos, ya volvemos.